Y bueno, chicos, pues estamos iniciando una nueva serie. ¿Ya? ¿Quién les gustó? ¿Quién estuvo para la última serie que estuvimos hablando, ¿no? Acerca de, ¿cómo se llamaba? ¿Quién le recuerda? ¿Cómo? Con confianza. A ver, no, labiositos no. ¿Quién seguro? ¿Eh? ¿Eh? El último rey, exactamente. Me decían, así no se vale, como en la escuela, de que si lo digo nada más con los labios y me entiende, estuve correcto, ¿no? Pero mejor no la carga. Pero bueno, entonces vamos a hablar de una nueva serie que se llama En Conquista. Di conmigo, Conquista. Conquista, y es algo increíble que Dios quiere en cada uno de nosotros. Sabes, estábamos platicando hace unos días con Marco, ¿no? Y decía que el promedio de edad de los jóvenes que estamos viniendo a este grupo es alrededor de 28 años. Y yo dije, wow, esa es mi edad. Yo soy el promedio de los que estamos aquí, ¿no? O sea, es de 24, 25, 30, 32. El promedio aquí estamos 28 años, y esa etapa en la que estamos atravesando tú y yo es una etapa bastante crítica, ¿no es verdad? Estamos atravesando por una etapa de nuestra vida en la cual estamos tomando decisiones muy importantes acerca del día de nuestro futuro. Estamos eligiendo a quién nos vamos a dedicar, en qué vamos a formar una carrera a largo plazo. Ya no estamos tomando nada más trabajitos porque sí, sino porque estás diciendo, ¿es realmente esto a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida? ¿Es algo que quiero construir? ¿Será que esto es algo que quiero invertir mi tiempo, mis recursos? Porque verdad que hoy en día, a diferencia de cuando teníamos 18 años, ya no es como, sí, paso mi tiempo en cualquier lugar, ¿verdad que no? Eres muy selectivo o somos muy selectivos en dónde pasamos nuestro tiempo, con quién lo pasamos, qué es lo que hacemos. Y sabes, en muchas de esas situaciones y en esos esfuerzos por estar utilizando nuestro tiempo y nuestros recursos de la mejor manera, muchas veces le estamos actuando en una posición de derrota. ¿Sabes? A veces pensamos que nuestros esfuerzos son inútiles, ¿no? Que a pesar de que nos esforcemos, no avanzamos. Y puede que analices ciertas áreas de tu vida que a lo mejor en el último año, 2 años, 3 años, se han visto muy parecidas a cómo se ven el día de hoy, ¿verdad que sí? O sea, no sé, ¿soy el único? Soy el único que ha visto eso, a lo mejor, de que, ok, si me pongo a ver al Pablo del año pasado, 2024, o el del 2023, creo que hay una u otra área de oportunidad en la cual pudiera haber hecho un mejor esfuerzo, que pudiera haber crecido más, que pudiera haber madurado más, que pudiera hoy estando dando un fruto mejor al que he visto el día de hoy. Y vamos a hablar acerca de una historia, ¿no? Pero antes de eso, platicarte. Una iglesia hizo un estudio en el cual querían saber qué determinaba el crecimiento de sus miembros. Porque a veces las personas no maduraban, ¿no? Personalmente, emocionalmente, espiritualmente. Y vieron los diferentes factores en su vida, sea el ejercicio, fuera el nivel de estudios, fuera el tiempo que pasaban con sus familias o el tiempo que dedicaban a investigar, a hacer crecer negocios, pero ¿qué era el factor más determinante para que hubiera al menos una percepción de cambio y de crecimiento en el tiempo? Y el factor que más determinó esto fue personas que constantemente o en su vida diaria reflexionaban en la palabra, que constantemente estaban buscando la dirección de Dios, que estaban tomando sus mentes, sus corazones y las ponían bajo una radiografía, porque a veces cuando buscamos a Dios en la palabra es una radiografía de nosotros mismos. Nos vemos y estamos viendo, dice la palabra, que es como un espejo y que nos muestra quién somos realmente, qué es lo que estamos haciendo. Así que vamos a hablar de una historia que vino en el devocional. ¿Quién está haciendo el devocional de La Roca? Todos los que entienden su palomita y por ahí. Hace unos días, todavía estamos leyendo acerca del libro de los jueces. Y quiero hablarte de uno que cuando estaba orando acerca de este tema me trajo Dios a la mente. Y fue un personaje que muchas veces lo había escuchado y que yo sabía que era un personaje bíblico y que era importante, pero que realmente nunca me había puesto a analizar su historia, y era la historia de Gedeón. ¿Quién aquí se sabe bien la historia de Gedeón? ¿Que la conoce, la ha escuchado? Muchos aquí como yo, que saben que está en la Biblia, ¿verdad? Saben que Gedeón estaba en la Biblia, pero déjame te platico.
Gedeón fue un juez de Israel. Un juez, ¿quién era? Te doy un poquito de contexto. Cuando empieza el libro de los jueces en la Biblia, venimos de un contexto en el cual el pueblo de Israel, todos conocemos, ¿no? Que el pueblo de Israel estaba oprimido por Egipto y Dios le llama a Moisés, lo levanta y lo dice: te voy a llevar a una tierra prometida y tú vas a llevar a mi pueblo. Pasean por 40 años en el desierto porque andan de necios y no logran llegar hasta que finalmente Josué le da la oportunidad, Dios, de ver la tierra prometida, regresar y darle el mensaje al pueblo de Israel de que, oigan, está esa tierra prometida, ya estamos cerca, ya la podemos tener, casi está aquí que la podemos tocar. Y por esa honra de Dios, le permitió al pueblo de Israel llegar a esa tierra prometida. Pero ¿sabes? No estaba solamente la promesa de Dios en que iban a llegar y ya, iban a poder disfrutar de todo, ¿no? La tierra donde fluyen la leche y la miel, todas las bendiciones. Y en tu vida y en la mía muchas veces están esas promesas, ¿no? Cosas que te ha prometido Dios, cosas que te ha dicho que van a suceder, que van a ser una realidad en tu vida. Sin embargo, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Llegaron a la tierra prometida, pero tenía una condición, una cláusula esa promesa, que decía: tienes que vencer, derrotar y quitar de esa tierra a todas las naciones que están ahí. Todos los pueblos que son más grandes, que son más fuertes que tú, pero que tú los vas a vencer. A pesar de que eres un pueblo pequeño, que no tienes todo el poder, no tienes todo el armamento, todo el equipamiento, que esos mismos pueblos tú vas a ir y tú vas a vencer. Y ahí es donde tú vas a vivir la tierra prometida. Y ese es en el contexto en el cual llegamos al libro de los jueces. Entonces el pueblo de Israel está realmente en toda la tierra que Dios les prometió. Sin embargo, no cumplieron con esa parte del trato. No cumplieron con derrotar a todos los pueblos grandes y fuertes que Dios les había mandado que derrotara. Entonces, ¿qué sucede? Al contrario de vencerlos, derrotarlos, expulsarlos de esa tierra, empiezan a hacer concesiones, empiezan a acomodarse a lo que hacía todo el mundo. Decían: estas personas tienen estos ídolos, adoran a Baal, adoran a este otro dios, a Acera, hacen unos postes, los ponen afuera de sus casas. No suena tan mal, vamos a adaptarnos, ¿no? Como dicen, cuando a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Dice la frase, y eso es lo que hizo el pueblo de Israel, pero eso no fue lo que Dios les pidió. Entonces, entran a un círculo vicioso. El pueblo de Israel entra a un círculo vicioso en el cual empiezan a adorar a otros dioses, empiezan a alejar de la fidelidad a su verdadero Dios. Entonces Dios permite que esos pueblos empiezan a oprimirlos. Entonces, para cuando llega el libro de los jueces, y si tú quieres leerlo, Jueces capítulo 6, estamos en la NTV, si quieres leerlo. Eso es lo que está pasando. El pueblo de Israel estaba adorando. Entonces dice, vamos a leer del versículo 1 al 16. Dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. ¿Cuánto tiempo? 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en el territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Entonces, vamos a hacer una pausa en esa parte. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? El pueblo de Israel estaba viviendo, y creo que no dije el título del tema de hoy, pero están aquí, que era, ¿qué? ¿Quién lo alcanzó a leer? Vamos a hablar acerca de la mentalidad de derrota. El pueblo de Israel estaba viviendo un círculo vicioso, porque a pesar de que ya había salido de Egipto, a pesar de que ya había pasado 40 años en el desierto, no había conocido otra condición en relación a otros pueblos, más que ser un pueblo sometido, un pueblo que seguía la corriente, un pueblo que hacía lo que los demás a su alrededor hacían.
pero tenían que transicionar. Y así mismo, así como el pueblo de Israel tuvo que transicionar para poder completar y obtener la promesa de parte de Dios, así tú y yo, nuestra promesa, ¿a quién Dios le ha prometido cosas? ¿Has tenido cosas que he dicho? La promesa no va a estar completa de parte de Dios hasta que se complete la transformación que quiere que haya dentro de ti. Hay una transformación que Dios quiere hacer. Entonces, te pregunto a ti, ¿no? ¿Qué son esas situaciones? ¿En dónde te encuentras en este momento? ¿Cuál es la condición? ¿Cuáles son esos, como lo que cantábamos hace rato, ¿no? ¿Cuáles son esos gigantes? ¿Cuáles son esas montañas que están frente a ti? A las cuales tú le tienes que decir a Dios, eres más grande tú. Fíjate, en el versículo 1 lo podemos ver, ¿no? ¿Por qué nos encontramos muchas veces en el área de derrota? ¿Por qué nos encontramos ahí? Y es que es por nuestra propia necedad. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Eso es lo primero que tenemos que entender. Si nos hemos estancado, si nos hemos atorado en algún área de nuestra vida, es por nuestra propia necedad, porque hemos querido hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, sin consultar a Dios, sin ponerlo en ningún lugar importante para nosotros. Pero Él quiere hacer algo, Él constantemente quiere poner su mano e intervenir en todo lo que tú haces. ¿Qué sucede ahí? ¿Y qué es lo que le pasaba al pueblo de Israel? ¿Qué le sucedía en ese lugar de derrota? ¿Qué sucede a nosotros cuando estamos en esa posición de derrota? Número 1 es que nuestros esfuerzos se vuelven inútiles. Dice en Jueces 6:3, cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el pueblo de Israel estaba nomás sentado, que no querían hacer nada. Ellos se esforzaban, querían sembrar, querían tener esa tierra fructífera que Dios les había prometido y querían esas ubotas, esas fresotas que trajo Josué años atrás, ¿no? Que dice, son los frutos que necesitan 2 personas para cargarse. Nosotros queremos eso. Pero como estaban en esa posición de derrota, dice, los madianitas venían y saqueaban todo lo que tenían. Entonces muchas veces estamos en esa posición de derrota. Tenemos algunos esfuerzos que tenemos constantemente en lo natural. Hacemos ese currículum, hacemos esa cotización, ¿no? Llamamos a esas personas para hacer esas conexiones. Tenemos esos gestos amigables con personas en nuestra familia, tal vez, y hay partes quebradas, ¿no? O relaciones quebradas. Pero ¿qué pasa? Como estamos avanzando en ellos en una posición de derrota, no hay fruto, no hay resultado. ¿Qué es lo que sucede? Llega y se es robado de nosotros. No hay fruto. También la otra cosa que sucede es que vivimos constantes ataques. En Jueces, en los versículos 4 y 5 dice, acampaban en el territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con animales y carpas eran como plaga de langostas y llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Quedaba completamente desolada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es la tercera cosa que pasa cuando estamos en el lugar de la derrota, es que nos afecta esa mentalidad. Cuando nos sentimos derrotados constantemente, dice que nos afecta hasta que llegamos al punto de quiebre. ¿Y qué pasó en el versículo 6? Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Entonces tiene que llegar un punto en tu vida y en mi vida en la cual dices, ya basta, ya estuvo de estar viviendo estas derrotas, de estarme cansando, de estar haciendo mis esfuerzos. Y a mí me encanta porque ¿qué es lo que estamos haciendo, no? En estos últimos días alguien se sumó al Pro Challenge, alguien se puso, se anotó, y ya vi algunos, ¿no? que están grabando videos y que estás buscando eso, estás buscando conquistar diferentes áreas de tu vida, pero no puedes hacerlo con tus propias fuerzas, no puedes hacerlo de tu propia mano, necesitas la ayuda de Dios. Eso va a ser lo más importante, eso va a ser lo que haga la diferencia verdadera en ese proceso. Entonces yo te voy a hablar acerca de 3 principios sobre la mentalidad de derrota. Y vamos a seguir leyendo, ¿no? En el libro de los Jueces, cómo llegó en ese tiempo
esa posición, en esa situación en la que estaban viviendo los israelitas, que necesitaron a alguien. ¿Cuál era el papel de los jueces? Dios levantaba a hombres y a mujeres para que rescatara a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios nos amaba. Dios los amaba muchísimo y decía, no, o sea, yo no aguanto. Yo siento que Dios decía, no soporto ver a mi pueblo oprimido, en escasez, atacado constantemente. Y ese es el corazón que Dios tiene para ti y para mí. A Él no le gusta vernos tristes, no le gusta vernos derrotados, no le gusta vernos cómo vivimos los fracasos. Y todo ese proceso de derrota en nosotros empieza a cambiar y tiene resultados en nuestras vidas. Y mira, vamos a leer qué es lo que sucedió después. Dice en el versículo 7, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien le dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di tus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios y no debes rendir el culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer, y Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Gedeón era una persona común y corriente, antes de ser llamado, antes de ser levantado como un juez en Israel. Pero y lo que estaba viviendo en ese momento era resultado de todo lo que había estado pasando a su alrededor. ¿Qué es lo que había pasado? Él había crecido en una cultura de gente oprimida, de gente, ¿qué es lo que vivimos, no? Llegamos, sembramos, pero vienen otros más grandes, más fuertes que nosotros y nos roban lo que tenemos. ¿Y qué? ¿Qué estamos? Estamos en una posición indefensa. Entonces, ¿qué pasó, no? ¿Cuál era la mentalidad de Gedeón en ese tiempo? Dice aquí, la derrota distorsiona tu identidad. Dijo en el versículo 15, cuando Dios llamó a un ángel, y dice que le empezó a hablar a Gedeón, y le dijo que él era un guerrero valiente, que él iba a conquistar a los madianitas. Pero Gedeón le contestó, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil y yo soy el de menor importancia en mi familia. No sé si has sido tú en alguna ocasión esa persona que empiezas a observar lo que eres en tus cualidades naturales. ¿Qué eres realmente? ¿Soy muy trabajador? ¿O a veces me desmotivo fácilmente? ¿O soy muy necio? Que no salgo de mi mismo pensamiento. Cuando yo pienso que algo es como yo pienso que es, nadie me saca de eso. Y ya tienes una concepción, ¿no?, acerca de ti mismo. Gedeón tenía una concepción de sí mismo. Él decía, yo soy el más débil, mi clan es el más insignificante y yo soy aún el más insignificante de esa insignificancia. Dice que una opresión prolongada en el tiempo hace que olvidemos quiénes somos realmente en Dios. Entonces, ¿qué tanto de lo que tú piensas acerca de ti mismo está definido por lo que tú ya has visto, por la experiencia de tu pasado, por cómo te has comportado en unas circunstancias anteriores? ¿Cuánto de lo que piensas de ti mismo está basado en eso, sin tomar en cuenta lo que Dios dice de ti? Cuando viene alguna oportunidad, ¿a dónde volteas a ver? ¿Volteas a verte a ti mismo, a lo que tú eres, a lo que pudieras hacer sin la ayuda de nadie? ¿O volteas a ver lo que Dios puede hacer de tu mano? Entonces lo primero que hace la mentalidad de derrota, distorsiona tu identidad. Número 2, te hace dudar del carácter de Dios. Otra cosa que dijo Gedeón en el versículo 13, dijo, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Por qué ángel? O sea, qué audacia, ¿no? Tenés un ángel parado enfrente de ti que sabes que Dios mandó y que te está diciendo lo que vas a hacer. Y dice, si Dios realmente estuviera con nosotros, ¿por qué estaríamos pasando esta situación? ¿Y alguna vez tú te has peleado con Dios y le has dicho, a ver, Señor, si tú eres tan real en mi vida, ¿por qué ha pasado desgracia tras desgracia? ¿Por qué ha habido fracaso? ¿Por qué ha habido derrota? ¿Por qué no he visto tu mano obrar? El sufrimiento constante puede hacerte pensar
que Dios se ha olvidado de ti. ¿Alguna vez has pensado eso? Que Dios se olvidó de ti, ¿no? Y ves todo lo que personas publican, ¿no? En sus redes sociales, de decir que sí, Dios fue bueno y gracias a Dios tengo mi casa nueva y tengo mi familia y tengo todo, ¿no? Todo lo que ha sido, y ves la fidelidad de Dios en las vidas de otras personas. ¿Y cuántas veces tú has dicho, sí, muy bien por ellos? Muy bien por ellos, pero si Dios estuviera conmigo, ¿por qué yo estoy en donde estoy? ¿Por qué yo estoy en este lugar? Pero no se trata de lo que Dios es. Se trata de qué es lo que está pasando en nosotros. Con qué mentalidad nos estamos acercando a esos retos, a esas promesas por delante que Dios tiene para nosotros. Y que Él ciertamente las quiere cumplir. Dice en la palabra que todas sus promesas en Él son sí y son amén. Y personas cuando le decían a Jesús y se le acercaban, le decían, si tú quieres puedes hacer esto en mi vida, tú puedes sanarme, puedes restaurarme. Y Jesús lo único que contestaba era, sí quiero. Y hoy yo te digo, y esto es de parte de Dios, que Dios sí quiere cumplir esas promesas en tu vida. Él sí quiere hacerlo, Él sí quiere que baje ese número en la báscula, ¿no? Él sí quiere que te atrevas a ir por ese trabajo, Él sí quiere que vayas y levantes ese negocio que tú sabes, que tú tienes en la mente, que a lo mejor lo tienes desde hace 3, 5, 6, 7 años y no te habías atrevido a dar ese primer paso, ese inicio, pero Él sí quiere. No dudes del carácter de Dios, no dudes de lo que Dios realmente quiere hacer por medio de ti, a través de ti. Y la tercera cosa que hace la mentalidad de derrota es que hace que actuemos con miedo en lugar de con propósito. En el versículo 11 dice que Gedeón estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Cuando fue llamado, ¿no? Cuando el ángel llegó y llamó a Gedeón, y que él sabía lo que tenía por delante, Gedeón, ¿en qué estaba ocupado? Estaba ocupado, ven y déjame escondo todo esto de este lado, deja donde nadie pueda venir, donde nadie pueda verlo, guardo lo que tengo aquí. Y esa es una mentalidad de derrota, donde lo que estás viendo por delante, tu visión que debería estar gastada en tener fe por lo bueno, por los buenos planes que tiene Dios para tu vida, la estás gastando en qué cosa mal puede suceder el día de mañana. Me encantó, ¿no? Una frase que una vez dijo nuestro pastor: se requiere la misma fe en Dios para creer por cosas pequeñas que por cosas grandes. Se requiere la misma cantidad, se requiere de las oraciones, requieren la misma cantidad de saliva, requieren lo mismo de ti. Entonces, ¿por qué no? No sé tú, pero yo le voy a creer a Dios por cosas buenas. Yo le voy a creer a Dios porque Él va a hacer cosas grandes en mi vida, que Él me va a levantar, que Él va a continuar mostrando su mano en mí. Dice, la mentalidad de derrota te lleva a vivir a la defensiva sin visión ni valentía, solo esperando cuándo llegará el próximo desastre. Y aquí hago una pequeña pausa, ¿no? Para contarte de algo que me pasó a mí, ¿no? Y en el área espiritual, donde yo tengo ya varios años, ¿no? en la iglesia, ¿no? Y gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer de Dios de mi adolescencia, y Dios ha sido bueno. Tuve mis periodos de rebeldía donde me alejé y no quería nada de Dios, pero gracias a Él regresé cuando ya era adulto, ya en la universidad. Y todo iba muy bien, ¿no? A lo mejor por unos 3, 4 años yo estaba muy contento, venía, hice amigos, hice familia, así donde tú estabas empecé a conocer, ir a grupos en casa, cursos, y yo solamente estaba tan agradecido por todo lo que Dios estaba haciendo en mi vida, cómo Dios me estaba sanando, me estaba quitando inseguridades. Yo tenía mucho miedo de hablar en público cuando llegué a la iglesia. Yo nunca me imaginé que yo un día iba a estar a cargo de dar anuncios o de que iba a compartir un mensaje. Yo no lo pensaba para nada para mí, ¿no? Era lo último que estaba en mi mente. Yo lo único que quería era sanar, quería estar bien con Dios, quería estar bien con mi familia y quería renovar mi esperanza en que Dios tenía un plan para mí. Porque algún día yo lo escuché cuando era niño y dije, yo quiero regresar a conocer y tener esa fe y esa relación genuina que yo tuve con Él cuando yo era pequeño. Y eso es un anhelo que cada uno de nosotros, y todo fue muy bien, ¿no? Por un par de años. Y llegó al punto donde yo empecé incluso a discipular a otros jóvenes, ¿no? 1 o 2 años menores que yo. Y recuerdo que hubo una temporada en la cual yo estaba bien encendido por Dios, ¿no? Y yo oraba e incluso animaba a los chicos que estaban conmigo de que nos íbamos a levantar a las 6 de la mañana, íbamos a estar intercediendo y creerle a Dios por sanidad en la vida de familiares. Y como
lo has visto a lo mejor, ¿no? En los grupos en casa, diferentes lugares de personas que pasan necesidades y dices, vamos a orar por ti, ¿no? Y se reúnen, oran y Dios empieza a obrar. Y empieza a sanar, empieza a dar esas oportunidades de trabajo, abre esas puertas de oportunidad y eso empieza a levantar tu fe. Y si no lo has experimentado y no lo has hecho, te recomiendo que empieces a hacerlo y que empieces a retar a Dios en esas cosas, esas bendiciones que puede hacer por medio de tus oraciones. Dios quiere que tú empieces a levantar tu oración por tu amigo, tu hermano, el que tienes a un ladito, ¿no? Que también está pasando por una necesidad como la tuya. Entonces todo fue muy bien. Y hubo esa temporada en la que yo estaba bien metido con Dios. Y de repente vino la pandemia, ¿no? Vino la pandemia que yo sé que a muchos de nosotros también nos golpeó muy fuerte en muchos aspectos. Y esa pandemia en menos de 2 semanas hizo que mi papá fuera a su presencia, ¿no? Que llegara a la presencia de Dios. Entonces yo estuve en shock. Yo dije, mi papá era sano, mi papá era creyente, mi papá, si bien a lo mejor no estaba tan fiel, no estaba congregándose cada domingo, pero yo sabía que te honraba, cuidaba a su familia, seguía tus principios. Y eso para mí fue un golpe en mi fe muy grande, en el cual yo estuve orando esas 2 semanas. Yo me puse de rodillas, yo me ungí, busqué intercesores, me reuní con personas, hice reuniones de Zoom, hice todo lo que estuvo en mis fuerzas y todo lo que incluso a lo mejor no estaba en mis fuerzas también hacer, rendirme a Dios por todo eso. Y al final del día se hizo la voluntad de Dios porque Dios es soberano. Y muchas veces la respuesta de Dios en tu vida no va a ser la que tú esperas, no va a ser la que tú piensas, no se van a ver las cosas de esa manera. Y eso creó una herida en mi corazón. El yo haber visto esa decepción, ¿no? Donde Dios no obró de la manera en la que yo esperaba. Y por mucho tiempo, puedo hablarte de 1 año o 2 años, en los cuales yo temía entrar a esa relación con Dios a partir de ahí. ¿Por qué? Porque lo que salía de mi corazón después de eso, en mis oraciones, ya no era agradecimiento, ya no era fe, ya no era levantarme con esperanza, sino que era con temor. Decir, ¿realmente Dios me estás escuchando? ¿Realmente estás obrando? ¿Realmente estás haciendo eso? ¿Tus promesas son reales? Y me pasó todo eso que te estaba platicando, ¿no? Se distorsionó mi percepción, mi identidad, se distorsionó lo que yo creía del carácter de Dios y empecé a actuar en temor, no con valentía. Me acercaba con Dios, pero en temor de que, ay, ¿qué tal si ya no sucede? Pero tuve que pasar por un proceso, ¿no? Un duelo, consejerías, apoyo de personas que están a tu alrededor, ¿no? Y déjame decirte, personas a tu alrededor van a ser las herramientas que Dios va a usar también para sanarte si tú estás pasando por un proceso duro, un proceso difícil. Y créele a Dios por eso, que Dios va a ser bueno y va a sanar todo eso. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Y yo sé que estamos hablando de conquista, ¿no? Y muchas veces cuando estás hablando de conquista esperas que quien te comparte el mensaje te grite, ¿no? Y te diga así de que sí, vas a poder hacerlo. Pero la conquista verdadera que Dios, la primera conquista, mejor dicho, que Dios quiere que tú tengas, es la conquista de cómo te acercas a Él en tu mente, en tus pensamientos. ¿Qué es lo que crees genuinamente de Él? ¿Qué es lo que crees de ti? Entonces, ¿qué debemos hacer? Qué bueno que me preguntas, ¿qué debemos hacer para conquistar esa mentalidad de derrota? ¿Qué debemos hacer? Número 1, es que tienes que recordar que Dios redefine tu identidad con su palabra y no con tus circunstancias. ¿Qué fue lo primero que le dijo el ángel a Gedeón? Versículo 12. Guerrero valiente, el Señor está contigo. Guerrero valiente. Di conmigo, guerrero valiente. Dios te llama guerrero valiente aun cuando tú no lo crees acerca de ti mismo. Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Él estaba rascando el piso, ¿no? Estaba juntando todo lo que podía para esconderlo. Y en medio de eso le estaba diciendo un ángel que eres un guerrero y eres valiente. El Señor está contigo. Y esas son las palabras que Dios quiere animarte con ellas. Que Dios está contigo. Gedeón no se sentía así, pero Dios lo llamó por su propósito, no por su pasado.
Lo llamó por lo que venía por delante para él. Gedeón no sabía ni siquiera para qué lo estaban llamando en ese momento, pero la primera palabra que le dijo fue guerrero. Dice, creer lo que Dios dice de ti es el primer paso para salir de la derrota. Entonces tienes que empezar a creer lo que Dios dice de ti. Eso fue algo que vimos también unas semanas atrás, ¿no? Que requiere una fe para creer realmente lo que Dios dice de ti. Dice en Efesios 3, versículos 16 y 17, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el interior por medio de su Espíritu. Esto es algo que Dios quiere hacer en ti. Quiere fortalecerte desde adentro hacia afuera. No quiere empezar a cambiar las cosas que haces, dónde pasas tiempo, cuántos días a la semana vienes a la iglesia. Dios no... Es bueno que vengas a la iglesia, es bueno que te congregues, pero lo que quiere hacer Dios es fortalecerte desde adentro hacia afuera. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Di conmigo que confíen. Tienes que empezar a confiar en Dios, en Él. Tienes que empezar a confiar en Dios. Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Y esta es una oración que esto es algo que yo voy a estar orando y que estuve orando antes de venir aquí. Señor, que tú les hagas hacer raíces en ti, raíces profundas en ti, no raíces en una iglesia, no en un líder, no en una palabra, un mensaje, un predicador en línea, en nada de eso. Profundamente necesitas estar arraigado en Dios. Entonces Él va a redefinir tu identidad a medida que hagas eso. Número 2, es que tienes que recordar que su compañía, la compañía de Dios, es suficiente para cambiar tu realidad. Versículo 16, Dios le dijo a Gedeón, yo estaré contigo. Gedeón le dijo, ¿cómo? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cómo me vas a mandar a mí? Yo soy el más insignificante, yo no puedo, yo soy débil, yo soy esto, yo soy lo otro. Todas las etiquetas que pienso en mi mente. Dios con la mano en la cintura, yo estaré contigo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Dice, Dios no le dio primero a Gedeón el plan, no le dio la estrategia, solamente le dio la promesa de que Él lo iba a acompañar. Él le prometió que Él iba a estar a su lado en todo momento. Dice en Romanos 8:31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Dice otra versión, ¿no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está contigo, entonces si tienes la mano, tienes el poder, tienes la compañía del más fuerte, el más grande. Por eso me encantaba esto que estábamos cantando, que no hay nada, no hay temor, no hay dolor, nada absolutamente más grande. Y eso es algo que tú tienes que recordarle constantemente a tu mente y a tu espíritu. Y a los problemas que estás enfrentando y decirle, Dios, tú eres más grande, tú eres más fuerte, tú eres más poderoso. Yo no voy a darme por vencido, yo voy a seguirte creyendo, yo voy a seguir orando. Y después de ese año, esos 2 años, después de que yo viví esa derrota, ¿sabes cómo restauró mi fe Dios? Cuando un día yo en medio de una reunión familiar estaba sin ninguna expectativa de nada, pero un tío mío me platicó de un amigo suyo cuyo papá estaba internado en un hospital, estaba entubado, estaba en estado crítico y que prácticamente ya le estaban dando pues las últimas, ¿no? Para darle pues un par de días más, ¿no? Que iba probablemente a sobrevivir. Yo dije, bueno, y me dijo, ¿me acompañarías, Pablo, a ir a orar por él? Y fíjate, fuimos un sábado después de esa reunión, en la mañana, temprano, a las 8 de la mañana, porque creo que el horario de visitas era muy temprano. Al final de cuentas, ni siquiera pudimos entrar a la habitación donde estaba el Señor, ¿no? Tuvimos que quedarnos, fue en el Hospital del Prado, me parece, y tuvimos que quedarnos en la calle y dijimos, bueno, pues no podemos acercarnos, pero podemos orar. Sí podemos orar. No le vi ni siquiera la cara al hombre, pero dije, bueno, vamos a orar por él. Y entonces oramos. 10 minutos, 15 minutos, se acabó, nos fuimos cada quien a nuestra casa. Al día siguiente me mandó un mensaje mi tío y me dice, Pablo, no lo vas a creer. Acaba de despertar el Señor. Después de 2 semanas en coma, entubado, sin reaccionar, despertó y al día siguiente me dijo,
ya está dando señales de que quiere respirar por su propia cuenta. Pasó otro día, dijo ya, lo quitaron, lo desentubaron, ya está reaccionando, no tiene daño cerebral, no tiene ningún tipo de problema. Dios lo empezó a hacerlo. Y ves la promesa que tal vez no vi específicamente conmigo. Ahí es donde Dios me hizo ver que no necesariamente era solamente para que creyera para los míos, sino para todo el que estuviera a mi alrededor, y que había bendición y que Él seguía siendo fiel y que Él seguía obrando. Entonces Dios, yo te quiero recordar que Dios sigue queriendo hacer eso y que su compañía, la compañía de parte de Dios, es suficiente. El que Dios esté contigo y que esté a tu lado todos los días, eso es más que suficiente para que tú puedas seguirle creyendo, para que tú puedas seguir intercediendo, para que tú puedas seguir persiguiendo esos sueños, esos anhelos, y que no te rindas. Que no te rindas. Tienes que conquistar esas áreas de tu vida. Y el tercer punto que debemos entender para conquistar es que debes de tomar pasos pequeños de obediencia. Pasos pequeños de obediencia, y que en esos pasos pequeños de obediencia va a iniciar la transformación. En el versículo 27 de Jueces 6 dice que Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de su ciudad. Lo primero que le dijo Dios a Gedeón antes de ir y reclutar a todo su ejército, le dijo: yo sé que en tu familia hay ídolos. Hay un altar a Baal, hay un altar a otra diosa con su poste. Lo primero que tienes que hacer es derrumbarlo. Y Gedeón sabía que si lo hacía, iba a ser cuello para él, que se iba a ser enemigo público. Y entonces Gedeón fue obediente. Y no te puedo decir que Gedeón, cuando estaba haciéndolo, lo hizo confiado, decir como, sí, se van ahí, tumbar el altar o cortar ahí con el hacha, todo confiado. Lo hizo de noche, escondido y con miedo. Y muchas de las cosas que Dios te va a pedir, de los pasos que va a querer que tú tomes, va a pedirlos aún cuando te dé miedo. Va a pedir que los hagas aún cuando no te sientas con las ganas. Hay una frase de Max Lucado que dice: con Dios el paso de la fe más pequeño puede activar el milagro más poderoso. Y eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando oré por ese Señor, lo hice confiado, en fe, pero realmente yo estaba con temor y había pensamientos en mi mente de que, ¿qué si no pasa nada? ¿Qué si este Señor también pierde a su papá, ¿no? Y se desilusiona y no le da oportunidad. Y al contrario, fue un testimonio. Y este hombre que estaba alejado de Dios realmente cuando estaba pasando por eso, se reconcilió con Dios. Y ahora, hoy en día vive. Y sabes, me he tenido la oportunidad de interactuar con su hijo todavía recientemente, y me ha dicho, solamente está agradecido todos los días porque Dios le dio una segunda oportunidad. Y entonces eso es lo que va a hacer. Entonces toda nuestra vida, y esto pues ya casi voy a terminar, pero solamente estos pocos minutos son para recordarte que hay conquistas, hay guerras, hay batallas que necesitan ser libradas, que ya están siendo libradas en tu vida. Y que las victorias que tú vas a ver en ellas van a ser para darle la gloria a Dios. Porque como hijos de Dios, su gloria es lo único que Él va a resultar de lo que hagamos, de cómo actuemos, de lo que digamos. Dice, cuando ese es tu objetivo, el darle gloria a Dios, puedes estar por seguro que Él te va a respaldar en todo ello. Dios te va a respaldar, Él va a estar de tu mano. Y por último dice en Efesios 3:20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más. Di conmigo, mucho más. Dios puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Dios puede lograr grandes cosas. Dios puede, cuando yo leí esto por primera vez, a mí me impactó, porque dije, Dios quiere lograr muchísimo más de lo que yo puedo incluso pedir o imaginar. A veces dicen, ¿no?, que por ahí, que lo único que limita a dónde puedes llegar es qué es lo que puedas imaginar, ¿no? Qué tanto puedas soñar, qué tanto te puedas atrever. Pero con Dios va mucho más todavía que eso.
Dios quiere ir mucho más que tu imaginación. Dios quiere ir mucho más en tu familia. Si tú eres la única persona hoy en día que cree en Dios, que tiene una relación con Dios, que ves a todo a tu alrededor y hay personas alejadas, peleadas, confundidas, amargadas, tristes, desesperanzadas por cosas que han pasado, déjame decirte que tú tienes la llave, tú tienes la clave de esa esperanza. Y tú puedes compartirla, solamente tienes que empezar a creerlo. Solamente tienes que empezar a creer que Dios está obrando por medio de ti. Que Dios está obrando por medio de ti, que Él te quiere levantar en medio de esta generación. Y Dios está haciendo cosas grandes en Tijuana, las está haciendo en México, las está haciendo a todo nuestro alrededor, se está moviendo. Y Él quiere que tú seas parte de eso. En tu ciudad, en tu familia. Hoy en día la gente está hambrienta de esperanza. La gente está cansada, está agobiada, está estresada, está enferma. En todas partes, a donde sea que voltees. Si yo preguntara ahorita, ¿cuántos tienen algún familiar con una enfermedad crónica? Creo que todos podemos levantar nuestra mano. Ni uno solo. Si preguntara yo cuántos aquí conocen a alguien en depresión, todos pudieran levantar su mano. ¿Cuántos aquí conocen a alguien que ha tenido pensamientos depresivos o suicidas, de muerte, desesperanza? Todos pudiéramos levantar nuestra mano. Dice la Biblia que vivimos en una tierra quebrantada, en un mundo caído, que la gente necesita desesperadamente de Dios. Entonces, durante toda esta serie vamos a estar hablando acerca de la conquista y a mí me encanta que lo estemos haciendo a la par del Pro Challenge porque estamos dando esos pequeños pasos de fe de los que estaba hablando, ¿no? Esos pequeños pasos, ese pequeño cambio de hábitos, esa pequeña área en tu vida que a lo mejor puede parecer pequeña ahorita, pero es la base, es el cimiento sobre todo lo que va a querer hacer el día de hoy. Entonces no sé si seas tú esa persona y ya casi va a terminar, así que ahí está, si quieres cerrar tus ojos. No sé si seas tú o algo de lo que yo estuve platicando el día de hoy, los ejemplos, la mentalidad, los procesos que yo atravesé, alguno de ellos se parece a algo que tú hayas atravesado últimamente y que tú puedas pensar que sí, Pablo, yo soy esa persona que se ha sentido derrotada, que he fallado, que he pensado que Dios no es el mismo, que a lo mejor puede obrar en la vida de otras personas, pero he dudado para pensar que Él puede obrar en la mía. Si alguno de esos pensamientos, algo similar a eso, te ha pasado por la mente esta última temporada de tu vida, quisiera que nadie te está viendo, que pudieras levantar tu mano. Solamente quiero saber si alguien ha pasado por algo similar. Entonces vamos a creerle a Dios por ese cambio, de esa transformación que todos necesitamos en nuestra mente. Ahí estás con tus propias palabras. Si quieres, todos los que estamos aquí, vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Padre, te pedimos, Señor, por un cambio en nuestra mente. Te pedimos, Señor, por una transformación, Dios, no solamente de afuera, de nuestros actos, de nuestros hábitos, sino te pedimos, Señor, que tú empieces a transformarnos desde adentro hacia afuera, Señor. Que tú cambies nuestra mentalidad, Señor. Que rectifiques, Padre, donde hemos creído, Señor, que tú estás alejado, que tú no eres el mismo, que estamos atorados, Padre, en nuestras vidas, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que en cada persona en este lugar, Señor, tú empieces a obrar, Dios, que tú empieces a restaurar esos pensamientos, Señor, y que empieces a levantar, Señor, su fe, Padre, para creer lo que tú dices de ellos. Padre, gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque tú nos has recordado, Señor, cada día, Padre, cómo has sido tú fiel en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás obrando, Señor, porque tú te estás moviendo en cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado, Dios. Y estas áreas en las que te estamos empezando a creer, Señor, sea en lo físico, Señor, sea en lo emocional, Padre, sea en lo espiritual, Padre. Te pedimos, Señor, que tú empieces a obrar en cada uno de nosotros. Dios, no queremos hacerlo solos, Señor. Queremos ir confiadamente en ti, Señor, en tu mano, Padre, que está con nosotros. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias, Padre, por lo que tú has hecho, Señor. Y
Ahí donde estás también, si permanece con los ojos cerrados, Señor, si alguno de ustedes está el día de hoy que se ha sentido como yo me sentí en ese momento, en esa temporada de mi vida, donde sentía que Dios estaba lejos, donde sentía que a Dios no le importaba lo que yo estaba atravesando. Si tú te has sentido así y hoy es el día en el que tú quisieras reconciliarte con Dios, que tú quisieras recordar y pedirle a Dios que Él regrese a tu vida, que regrese a darte ese gozo, esa relación cercana que Él desea tener con cada uno de nosotros. Ahí estás, levanta tu mano, si esa persona eres tú. Gracias. Y vamos a orar todos y vamos a hacer una oración y me gustaría que todos con nuestra voz pudiéramos acompañarnos y decirle: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu amor. Gracias por esa relación que tú quieres tener conmigo. El día de hoy yo creo y yo confieso que te necesito, que tú me amas y que tú moriste en esa cruz por mis pecados, para que yo tuviera vida y vida en abundancia. Yo te confieso, Señor, y me arrepiento de mis pecados, Señor. Y yo hoy deseo que tú restaures esa relación conmigo para que mi vida nunca sea la misma. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, chicos.